verso 22 en adelante. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A Dios damos gracias por su palabra. Antes de entrar al consejo, tuve la grata visita en esta tarde de quien fuese mi primer pastor a la década del 70, el reverendo José Morales. Y qué interesante que estaba ministrando en una de las iglesias hermanas acá, en Norwalk. Y me llama para dejarme saber que estaba acá en la ciudad, para poder compartir un poco conmigo y yo con él. Qué alegría poder compartir con este hombre que fue mi primer pastor cuando yo entregué mi vida a Cristo a la edad de 10 años. Para el año 72. Hoy es un anciano pastor, cerca de 80 años. Oiga, y lo vi, lo encontré, bueno, sí, un poco más anciano, pero con el mismo vigor y con la misma visión. Habiendo plantado múltiples de iglesias y habiendo pastorado su primera iglesia en la ciudad de Bridgeport, aún todavía hoy se encuentra pastoreando en Rhode Island. Y nos sentamos ahí en la oficina, estuvimos 1 hora y nos trasladamos al 70 a recordar aquellos viejos tiempos y las cosas hermosas y maravillosas. Oiga, pero pude ver en sus ojos no tan solamente lágrimas, sino alegría. Alegría en saber que su ministerio ha producido frutos. Y podía hablar con él y decirle: pastor, su esfuerzo y su trabajo no fue en vano. Hay frutos de su trabajo en muchos lugares. Y uno de esos frutos soy yo como hijo de esa casa, Juan Apóstol, que hoy se llama la iglesia Getsemaní, en la ciudad de Bridgeport. Toda una generación totalmente nueva, pero allí está la obra del Señor. Y hoy vino a visitarme y a compartir un rato con nosotros. Oiga, y disfrutamos ese rato en grande. Recordamos las cosas maravillosas y las cosas nuevas que Dios sigue haciendo. Eso lo hace el Señor. No hay cosa más hermosa que poderse sentar con los padres espirituales de uno. Entonces alaban al Señor. Y poder él decirme: sigo siendo tu pastor. Cuando me necesite, estoy para bendecirte. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso lo hace Dios. Y eso nos habla de lo que es pasión por la obra, el ministerio, el llamado. Y extraordinario el hecho de que aún todavía siga haciendo la obra del Señor. Llevando más de 50 años en el ministerio, me dice:
El Señor le plació llevarse mi segunda esposa, como también Dios le había llevado su primera esposa. Pero qué interesante que Dios me emparejó con otra nueva esposa. Ahora les pregunto, ¿hará Dios cosas nuevas? Dios hace cosas nuevas. Les dije que iba a compartir con ustedes la continuación de lo que comenzamos el domingo pasado, basado al capítulo 21 de Apocalipsis, donde leímos allá de ese Dios que nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las cosas viejas habían ¿qué? Pasado, y el mal ya no existía más. Y en ese capítulo encontramos proféticamente lo que ya Dios ha determinado que ha de hacer en el tiempo final. Permítame decirle que el que ha comenzado la obra aún todavía no la ha culminado, pero la culminará. Permítame decirle que todo lo que Dios haya dicho, Él lo cumplirá. Y no tan solamente lo cumplirá, sino que leímos allí en su palabra, hecho está. El que hace está aquí en esta noche. El que estuvo en el pasado es el que está hoy con nosotros. El Dios que se le reveló a Adán, el Dios que se le reveló a Moisés, el Dios que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el mismito Dios que se nos ha revelado. El Dios que habló a sus siervos en el pasado es el Dios que sigue hablando con el hombre. Gracias a Dios que Dios sigue hablando, Dios sigue revelándose, Dios sigue haciendo lo que dijo. Y si hay uno que cumple y hace lo que dice, es Dios. Es la razón por la cual nosotros estamos acá. Somos la evidencia de algo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo somos el testimonio de que Dios ha hecho sus obras. Dios ha hecho sus maravillas. Todos acá estamos conscientes del fondo histórico de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y estamos conscientes de todo lo que Dios hizo. Pero no basta con saber lo que Dios hizo en el principio, no basta en saber lo que Él hizo en Génesis 1 en adelante, no basta saber lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, no basta saber lo que Dios hizo con los profetas, con los patriarcas, con los apóstoles, sino que hoy hay una iglesia sobre la faz de la tierra que da testimonio. Jesucristo sigue haciendo cosas nuevas. Somos la iglesia del presente que Dios ha bendecido. Somos la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de una iglesia, la iglesia lavada en la sangre de Jesucristo. Cierto es que me dirijo a ustedes, pero permítame decirle que esta es la iglesia de Dios. La iglesia que pastorea el compañero en el ministerio en Guatemala, esa es la iglesia de Dios. Y así sobre la faz de la tierra está regado el cuerpo de Cristo, dando testimonio de este glorioso evangelio, dando testimonio de Jesucristo, dando testimonio de las obras estupendas que Dios hizo, cierto es, pero hoy hablamos
de lo que Dios está haciendo y sigue haciendo con cada uno de nosotros. Me pregunto a ver si habrá alguien acá que Dios no haya hecho nada. Y me parece entender que Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Dios se nos ha revelado. Dios nos ha salvado. Dios ha operado maravillas. Él ha operado milagros. Ese Dios que ha hecho todo lo que ha hecho hasta aquí, es el mismo que nos dice: os haré cosas nuevas. Con una declaración profética, hecho está. Lo que Dios dice y lo que Dios hace es incuestionable. Lo que hacemos es recibirlo. La gente de fe, la gente que le cree a Dios, la gente que profesan a Cristo como su Señor, no le cuestionamos lo que Dios dice, simplemente obedecemos y hacemos lo que Dios dice, y lo que Dios dice lo recibimos con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Lo que Dios dice es bueno. Lo que Dios dice edifica. Lo que Dios haya dicho transforma. Lo que Dios dice ministra el alma. Lo que Dios habló a tu vida te cambió. Habrá gente cambiada por Dios aquí en esta noche. El Dios que se te reveló en el caminar de la vida impactó nuestras vidas de manera tal que hoy nos encontramos sirviéndole a Dios. ¿Por qué le servimos? Porque no le hablamos de un mito, le hablamos de un Dios todopoderoso. Le hablamos de un Dios que se manifestó en el pasado, pero hoy, domingo 6 del 2015, Dios se manifiesta y se está manifestando en esta casa. Y no solamente se te manifiesta, te habla, te ministra, te toca, se te revela y te ministra conforme a tu necesidad, para dejarte saber que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que en el presente habla tu mente y habla tu corazón y te deja saber: yo soy el que soy, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el eterno. Él es ese Dios que les está constantemente diciéndonos que Él está interesado en ti. Quizás tú pretendas creer que a nadie le interesa tu situación. A Dios le interesa. A Dios le interesa cómo tú te llamas. A Dios le interesa lo que estás viviendo en el presente. A Dios le interesa lo que hayas sufrido. A Dios le interesa tu necesidad. A Dios le interesa la salvación de aquel que no la tiene. A Dios le interesa sanarte en esta noche. A Dios le interesa darte nuevas fuerzas en esta noche. A Dios le interesa que tú lo conozcas a Él como el Jehová Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. A Dios le interesa la salvación de tu alma. A Dios nos interesa, a Dios le interesa las necesidades nuestras, cuales puedan ser. ¿Cuál es tu necesidad? A Él le interesa. Quizás el hombre no le escuche, quizás el hombre no le interese tu problema, pero a Dios le interesa. Él está muy interesado en usted y en mí, en el hombre. ¿Por qué? Porque fue Él el que dio su vida por cada uno de nosotros. Fue Él el que pagó un alto precio en el Calvario para no tan solamente salvarte, sino para dejarte saber y decirte, además de haberte salvado, además de haberte sanado, además de haberte perdonado, además de haberte liberado, además de haberte rescatado de tus situaciones, sigo siendo el mismo Dios hoy, que quiero hacer algo más y algo nuevo en tu vida. Porque Él es el Dios que constantemente está ministrándonos vida, está constantemente dándonos nuevas fuerzas, porque las fuerzas de ayer se te agotaron, pero hoy Dios te da nuevas fuerzas.
Ayer atravesaste por una situación difícil y complicado, pero Dios te deja saber